La historia de Ruth y todas las enseñanzas que esta historia puede darnos gracias a la palabra de Dios. Para lo cual vamos a estar leyendo el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aquí podemos ver cómo este varón de la tribu de Judá se llevó a su familia a un lugar alejado, a los campos de Moab, debido a que existía hambre en la ciudad. Pues este varón decide tomar la decisión de trasladarse sin pedir la autorización a Dios, sin pedir su dirección. Recordemos que siempre nosotros debemos pedir a Dios que Él nos guíe, que Él nos muestre lo mejor y no precipitarnos a tomar cualquier decisión y mucho menos una de esta envergadura. En el versículo 2 la palabra de Dios nos dice: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, que significa dulce, agradable. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelón. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Debido a esa decisión que había tomado Elimelec, se trasladaron a la ciudad, a los campos de Moab, donde sus 2 hijos hicieron algo indebido. Se juntaron con 2 mujeres extranjeras. Además, no solamente pasó eso, sino que también su padre Elimelec murió en ese lugar. No nos dice la causa de su muerte, pero Noemí quedó viuda. Solamente tenía sus 2 hijos, los cuales habían desobedecido a Dios, tomando para sí mujeres extranjeras. Vamos a ver que continúa esta historia en la palabra de Dios a partir del versículo 5. Y murieron también los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Recordemos que Belén quiere decir la ciudad del pan. En esas épocas hubo una gran hambruna, por lo que la ciudad del pan se quedó sin pan. Es por eso que Noemí, su familia, decidieron ir a buscar futuro en otra ciudad. Pero como ya lo dijimos, no preguntaron a Dios, no le pidieron su guía. Y ahí vemos las consecuencias de estar fuera de la voluntad de Dios. Lastimosamente, Noemí se quedó sin su marido, sin sus 2 hijos, y ahora tenía 2 nueras extranjeras. Ella escuchó que en Belén nuevamente Dios estaba obrando, que había retornado la provisión a esta ciudad. Por lo tanto, ella decide regresar y sus nueras iban junto a ella. En el versículo 7 la palabra de Dios nos dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, vuelvan cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. También les conceda Jehová que hallen descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron:
ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En esta pequeña parte de la palabra de Dios vemos una despedida muy emotiva. Noemí sabía que no podía sustentar a sus dos nueras, por lo tanto les pidió que regresen con sus familias. Ellas no querían, se pusieron a llorar, como dice la palabra de Dios, querían estar a su lado. Y Noemí les pedía intensamente que puedan regresar a la casa de sus padres para que allí puedan tener alimento, sustento y una familia. Es entonces que Orfa se resigna y deja a Noemí, decide regresar a su casa, pero Ruth se queda con ella. Vemos que Ruth tiene una amistad muy fiel, es una persona que iba a llegar con ella hasta lo último. Noemí se ganó una hija sin darse cuenta con Ruth. Y a partir del versículo 15 dice la palabra de Dios: Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué lindas palabras de Ruth hacia Noemí, una verdadera amistad, un lazo fraternal que se había creado. Y no solamente eso, podemos ver en las palabras de Ruth que ella ya había adquirido a Jehová como su Dios. Por eso ella lo nombra y le jura fidelidad a su suegra, porque también ella veía cómo Noemí estaba desamparada al no tener su marido, sus hijos. Ella era una viuda, iba a sufrir mucho. Seguramente por eso Ruth decide continuar con ella para ayudarla, para sostenerla de alguna manera. Ya entrando a la recta final de esta historia, en el versículo 18 nos dice: Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿Esta no es Noemí? Y ella les respondía: No me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. De esa manera cierra esta historia que hemos querido compartir con ustedes. ¿Cómo una decisión puede marcar tu vida si no la tomas bajo la dirección de Dios? Además, aquí podemos ver cómo Noemí, que significa dulzura, agradable, ahora ella ya no sentía esa esencia en su persona. Ella dice: llámenme Mara, que significa amarga. Ella ya no se sentía feliz, ya no se sentía agradable al volver a Belén, porque había perdido a su padre, había perdido a su esposo, que era el padre de sus dos hijos, y también a sus dos hijos. También esta historia nos enseña que el pasado no puede marcar nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. Si tal vez hemos tomado alguna mala decisión, pues debemos pedirle perdón a Dios
Y debemos empezar a educarnos, a crecer en la palabra de nuestro Señor para evitar nuevamente cometer estos errores y así seguir adelante haciendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Esperamos que este mensaje te sirva, que te ayude. Nuestro reencuentro será la próxima semana. Mi nombre es César. Bendiciones. Chau, chau.